Muy buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia del Rebaño. Hoy miércoles nos corresponde seguir estudiando en este devocional la segunda dimensión del amor. Y el amor de Dios por ti y tu amor por Él, lo veíamos en el día de ayer, es la primera dimensión del amor de Dios. Sin embargo, por más maravillosa que sea esta relación de amor con Dios, es solamente la expresión vertical del amor de Dios en tu vida. Pero la Biblia revela que hay también un componente horizontal del amor de Dios. Y los invito a que abran sus Biblias allá en Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esta porción de Primera de Juan, capítulo 4, 7 al 12, pues el apóstol Juan hace una serie de claras declaraciones en este pasaje sobre el amor de Dios. Ahí en el verso 7 nos habla de que tú eres capaz, cada uno de nosotros somos capaces de amar a otros, porque el amor viene es de Dios. Y este es el fluir del amor, ese amor de Dios a través de ti y a través de mí hacia otros. Entonces es interesante lo que nos dice ahí el apóstol Juan en este verso 7. Y también en el mismo verso 7 nos da la característica distintiva de uno que es nacido de Dios. Y uno que es nacido de Dios es amor. Y si tú has experimentado ese nuevo nacimiento, pues vamos a tener una nueva capacidad para amar a Dios. El verso 7 y también el verso 8 nos dice que si verdaderamente conocemos a Dios y lo entendemos, pues vamos a reflejar su amor por otros en la familia de Dios. Dios nos hizo renacer a través de una revelación de Él. Y una continua revelación de Dios es lo que nos incentiva precisamente a amar a los demás, a amar a otros. En el verso 9 al 11, pues nos insta a que tenemos que amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo de la misma manera que Dios te ama a ti y que Dios me ama a mí. Y ya en el verso 12 nos dice que el amar a otros cristianos, pues el amor de Dios entonces se perfecciona en cada uno de nosotros. Al amar a otros es que se va a perfeccionar ese amor de Dios en nosotros. Y también aquí en la misma epístola, primera epístola de Juan, en el capítulo 4, en los versos 19 al 21, nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces no podemos amar a Dios si no amamos a tu hermano o hermana en Cristo. Y los dos estados pues son incompatibles. Amarnos los unos a los otros pues es precisamente amar a Dios. Y amar a Dios es amarnos entonces los unos a los otros.
Eso lo podemos corroborar allá en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versos 15 al 17. Usted puede después mirar esa cita. Simplemente no podemos separar los componentes verticales y horizontales del amor de Dios. Entonces recuerden que esta segunda dimensión del amor de Dios tiene que ver con esa dimensión vertical, Dios amándote a ti, tú amando a Dios, pero tú amando al otro. También hay en Primera de Juan, en el capítulo 3, en los versos 10 al 18, nos dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Ahí me fui hasta el verso 20, pero es importante. Y también ahí en la misma epístola de Juan, en el capítulo 5, en el verso 1 y 2, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, pues es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos, de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, observa cómo el apóstol Juan dice que demostramos nuestro amor por Dios cuando amamos a sus hijos. Y de la misma manera, pues probamos que verdaderamente amamos a nuestros hermanos y amamos también a nuestras hermanas en Cristo, amando a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Y en Juan 15, 17 nos habla de un mandamiento principal de Dios. Y ahí nos dice que ese mandamiento principal de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Y aquí nace una pregunta interesante. ¿Has notado cuán relacionados están los conceptos de amar a Dios y amarnos los unos a los otros en las Escrituras? Y se ha dicho por algunos cristianos: yo amo a Dios, pero no puedo estar en la iglesia. Y eso lo escuchamos muchas veces, sobre todo cuando algunas personas están enfriándose en la fe. No necesito ir a la iglesia, sin embargo yo amo a Dios, pero no quiero estar allí. Pero resulta en una pregunta que es la pregunta de reflexión para hoy, que ojalá puedas estar durante el día pensando en esta pregunta. ¿Es posible amar a Cristo y no amar lo que Él ama? ¿Es posible amar a Cristo y no amar lo que Él ama? Allá en el libro de los Efesios, en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versos 25 al 27, encontramos algo interesante de Cristo y la iglesia como un modelo para el hogar. Y allí dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, por más amorosos que sean algunas partes de la iglesia,
Cristo está en el proceso precisamente de limpiar a su iglesia. ¿Y cómo lo hace? Pues lavándola con agua mediante la palabra. Entonces su amor por el cuerpo debería ser reflejado por nuestro propio amor por el cuerpo, por su iglesia. Dejamos ahí y mañana estaremos analizando la tercera dimensión del amor. Oremos. Gracias, buen Dios, por permitirnos escudriñar esta segunda dimensión del amor. Y qué interesante, Señor, que podamos entender que esa dimensión vertical de cómo tú nos amas a cada uno de nosotros debe ser correspondido, amándote a ti. Pero también saber que nos insta a que también debemos amarnos a los unos a los otros. Y gracias porque somos nacidos de parte tuya, somos tus hijos y queremos que tú laves nuestras vidas, que tú laves tu iglesia, que tú nos ayudes, oh Dios, para que podamos verdaderamente como iglesia comprender que estamos en ese proceso, que tú nos estás limpiando, que por ende, por tanto, debemos amarte a ti con todo nuestro corazón, nuestra mente, con todo nuestro ser, pero también amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a comprender esa verdad y que podamos escudriñar si verdaderamente es posible amarte a ti y no amar lo que tú amas. Muchas gracias por permitirnos estar en tu presencia. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y mañana estaremos analizando entonces la tercera dimensión del amor. Que tengan un buen día.